Este tema lo va a complementar con algunos detalles. Lucas va a desarrollar algo que se llama transporte en bloque. El transporte en bloque básicamente es una dinámica de transporte a través de la membrana con un alto tráfico, un tráfico de muchas moléculas al mismo tiempo, y está relacionado con el sistema de endomembranas en bastantes medidas, aunque en realidad se desarrolla sobre la membrana plasmática. Eso lo va a dar Lucas, lo va a dar en clases separadas para medicina y para kinesiología. Yo voy a empezar con un tema muy importante, que es el tema de la estructura nuclear, la cromatina y los cromosomas. Con medicina ya hemos hablado sobre el ADN. Esta semana con kinesio se va a hablar de ADN también, así que esto se va a complementar. Y recuerden que la semana que viene tenemos un examen integrador que lo vamos a hacer a través del aula. Este examen integrador se va a hacer durante el fin de semana. Va a tener 25 preguntas, y de hecho estas preguntas van a estar relacionadas con los temas que nosotros hemos dado. Van a ser preguntas de opción múltiple, y va a ser bastante fácil si ustedes han seguido los temas. Ahora, vamos a pasar una presentación en primer lugar. Yo estoy bien, un poquito de frío, pero estamos perfectos. Vamos a seguir una presentación en primer lugar, vamos a compartir pantalla y vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto ya hace un tiempito, ¿sí? Esta es una célula animal vista a través de un esquema. Ya hemos visto algunos componentes de esta célula que para nosotros ahora no son desconocidos, es decir, hemos visto componentes como, por ejemplo, fíjense lo que hemos visto, el retículo endoplásmico rugoso. Básicamente ahí está nuestro retículo endoplásmico rugoso. Vamos a poner otro color. Hemos visto el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Hemos visto también organoides que para nosotros son muy interesantes, como el aparato de Golgi. Aquí está nuestro aparato de Golgi. Hemos visto el retículo endoplásmico liso. Hemos hablado de la secreción y de la relación que tiene todo el sistema de endomembranas con el proceso secretorio. Hemos hablado de la vía biosintética secretora, es decir, nos hemos adentrado mucho en el citoplasma celular. Lucas va a empezar a explorar otros aspectos del citoplasma celular, como el citoesqueleto, dentro de muy poquito. Y nosotros ahora vamos a centrarnos en la organización y la estructura de un elemento, obviamente clave, para el desarrollo y la funcionalidad celular, que es el núcleo. El punto es que si vamos a entender el núcleo, el punto es que si vamos a comprender la organización nuclear, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que comprender, es que en el núcleo se encuentran las moléculas que definen nuestra organización genética. Y esto es un concepto que, aunque uno lo diga un montón de veces, y aunque uno lo analice y lo vuelva a analizar y lo vuelva a analizar, siempre resulta bastante fantástico. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo celular encontramos las moléculas de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que guardan la información necesaria para que nuestras células puedan organizar su estructura y funcionar. Es decir, todo lo que la célula necesita en cuanto a instructivo o a instrucciones está guardado en el núcleo. Y el problema, al tener tanta información guardada en el núcleo, es un problema de espacio. Es un problema de cómo voy a caber con tanta información en una estructura tan pequeña. En el núcleo de las células humanas, aquí adentro, nosotros nos vamos a encontrar con un total, fíjense esto, de solamente 46 moléculas de ADN. Solamente tenemos 46 moléculas de ADN, nada más. Es decir, en el núcleo de estas células, insisto, solamente vamos a tener 46 moléculas de ADN. Uno diría que son pocas, pero son moléculas muy grandes y contienen cada una de ellas un montón de genes, y cada gen codifica información que nosotros necesitamos para que nuestras células funcionen. Entonces, ¿de qué va a tratar esta clase y de qué va a tratar la clase que sigue? Vamos a hablar de cómo están organizadas estas moléculas y vamos a hablar de cómo se estudian estas moléculas. Es decir, si tenemos 46 moléculas de ADN, esas 46 moléculas de ADN están incorporadas a la estructura nuclear. ¿Está?
Y estas 46 moléculas de ADN que están incorporadas en la estructura nuclear, en lo que nosotros llamamos núcleo interfásico, fundamentalmente deben acomodarse, y para acomodarse necesitan un sistema de compresión. Ahora bien, analicemos esto. ¿El núcleo es el único lugar en donde existe ADN y por lo tanto existe información genética? No. Hay dos organoides más que tienen ADN propio. Uno es la mitocondria y el otro es el cloroplasto, siendo el cloroplasto un organoide exclusivo de células vegetales. Es decir, cuando nosotros hablamos de cromosomas, cuando nosotros hablamos de 46 moléculas, nos estamos refiriendo a las moléculas ubicadas en el interior del núcleo. Pero guarda, hay moléculas de ADN con una organización diferente, con un mecanismo distinto de compresión, dentro de la mitocondria. Son moléculas más sencillas, son moléculas de un ADN circular, son moléculas de un ADN muy parecido al de las bacterias, porque la mitocondria originalmente era una bacteria. ¿Qué está diciendo que la mitocondria era una bacteria? ¿Está loco? ¿De dónde saca esa información? La mitocondria era una bacteria. Ya veremos por qué decimos esto y ya veremos por qué surge esta afirmación. Así que ahora vamos a concentrarnos en el ADN nuclear. Y este ADN nuclear es el que transferimos, no solamente de una célula a la otra, o sea, no es solamente esto, no solamente una célula transfiere a sus células hijas directas este ADN, sino que nosotros también transferimos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, este ADN. O sea que ustedes, niños que están ahora mirando la clase, tienen una mezcla de ADN de mamá y de papá, ¿sí? Mamá les dio a ustedes 23 de los 46 cromosomas y papá le dio los otros 23. Y aquí comienza la historia. Aquí comienza la historia. Y aquí comienzan una serie de conceptos que son muy interesantes, que son muy importantes y que son muy básicos. En primer lugar, vamos a hablar de este concepto que parece tan tirado al azar ahí, que es el concepto de núcleo interfásico. Vamos a tratar de entender este concepto en primer término, porque tiene mucho que ver con la forma en la que se ven los cromosomas. Y vamos a tratar de entender este concepto inicialmente y de entrada, sin mayores problemas. Para eso, adivinen qué. Adivinen qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder entender mejor este concepto? Después de horas de hacer las diapositivas, ¿qué vamos a hacer? Un dibujito. Un dibujito. Muy bien. Un dibujito vamos a hacer. A ver si nos sale. Muy bien. Estamos con nuestro dibujito. Bueno, vamos a empezar. Entendamos esto. Vamos a hablar de las características del material genético humano, ¿sí? Las características del material genético humano. Vamos a hablar de un núcleo interfásico humano con 46 moléculas de ADN. Obviamente los núcleos de otras especies tienen un número distinto de moléculas de ADN. A ver. Supongamos que tengo acá una célula cualquiera, con un núcleo en su interior. Esta célula es una célula humana. Perfecto. El núcleo, obviamente, no es un lugar muy espacioso. ¿Está? Este núcleo está rodeado de citoplasma, por supuesto que va a ser así. Y ya hemos estudiado todo lo que vamos a encontrar en el citoplasma. Ya hemos visto que en el citoplasma encontramos a todo el sistema de endomembranas, ya mencionamos un montón de otras cosas que encontramos en el citoplasma, de hecho las vamos a ir estudiando, pero la historia es que ahora nos concentramos en lo que pasa en el núcleo. Muy bien. Esta célula está en una fase que se denomina de interfase. ¿Qué significa esto? Significa que la célula no está en un proceso de división celular. La división celular se denomina mitosis. ¿Sí? Muy bien. Ahora, presten atención a este dato. Si nosotros analizamos ahora esta célula y analizamos el núcleo de esta célula,
Vamos a ver que hay 46 moléculas de ADN. Vamos a colocarlo de la manera más fácil posible. 46 moléculas de ADN. Y por ahora, a cada molécula la vamos a llamar cromosoma. Es decir, por ahora, una molécula es igual a un cromosoma. Es decir, que si yo digo que tengo 46 moléculas, también estoy diciendo que tengo 46 cromosomas. Quiero saber si esto lo entendemos hasta acá. Es bastante fácil de entender. Ahora, estas moléculas están organizadas en dos juegos. Hay dos juegos de moléculas. Dos juegos equivalentes de moléculas, ¿sí? Uno de esos juegos, 23 de los cromosomas, uno de los juegos que tiene nuestra célula, ha sido heredado del padre y el otro ha sido heredado de la madre. Es decir, tenemos 23 pares, de los cuales 23 son de origen materno y 23 son de origen paterno. Esto significa que nosotros podemos organizar estas moléculas en pares. A ver, si yo tengo 23 cromosomas de papá, esos 23 cromosomas de papá son equivalentes a los 23 cromosomas de mamá. Es decir, el cromosoma número 1 que me dio papá es equivalente al cromosoma número 1 que me dio mamá. ¿Sí? Y la información genética contenida en el cromosoma número 1 que me dio papá es equivalente o se repite en el cromosoma número 1 que me dio mamá. A ver, vamos a ver si lo entendemos de una manera sencilla. Vamos a esquematizar a los cromosomas de una forma muy simple. Nosotros partimos de la base, insisto, de que tenemos 46 moléculas de ADN que básicamente van a ser 46 cromosomas. Pero estos 46 están organizados en 23 pares. Y de estos 23 pares, tengo 23 individuales de mamá y 23 individuales de papá. ¿Qué significa esto? Presten atención con mucho cuidado a lo que voy a decir. Recuerden el concepto de que cada molécula ahora es un cromosoma individual. El problema de estas moléculas sigue existiendo. O sea, más allá de que estemos hablando de lo que la molécula representa, o de lo que las moléculas representan, el problema de las moléculas sigue existiendo. ¿Cuál es el problema de estas moléculas? El tamaño, son muy grandes. Entonces, estas moléculas en este núcleo interfásico, que no se está dividiendo, una célula que no entra en división, estas moléculas tienen el problema de que necesitan tener una dinámica de compresión para poder caber en el núcleo. Esto trae aparejado un montón de contenidos y un montón de conceptos que hay que tener muy claros. Pero hasta ahora la historia es bastante sencilla. Ahora, dijimos que tenemos 23 cromosomas provistos por mamá, 23 cromosomas provistos por papá. Pero el concepto que hay que ampliar acá no es este concepto tan sencillo, porque cualquiera lo entiende, sino el concepto de equivalencias en información genética. Supongamos, miren por favor, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo analizo un cromosoma, vamos a imaginar que esto que defino acá, esta línea de ADN que defino acá, ¿ven? Esta línea de ADN que defino ahí, esto es ADN. Obviamente que la molécula va a ser mucho más grande de lo que yo estoy dibujando ahora. Vamos a suponer que esta línea que dibujo ahí, presten atención, es un cromosoma. Y vamos a suponer que este cromosoma que dibujé acá es un cromosoma que vino de mamá. Y como mamá me dio 23 cromosomas, a cada uno le ponemos un número, se le pone el número 1 al más grande y se le pone el número 23 al más chico. Supongamos que este sea el cromosoma, por decirlo así, número 1 de mamá. Si yo lo comparo esta molécula o cromosoma, con el cromosoma número 1 de papá, voy a ver que tienen que tener el mismo tamaño, más o menos, ¿sí? Tienen que ser moléculas equivalentes,
Este es el cromosoma número 1 de papá. Y vamos a ver que ambos cromosomas, ambas moléculas de ADN, son iguales en cuanto a su tamaño, son muy similares en cuanto a su organización, y lo más importante de todo, si yo analizo, concéntrense en lo que voy a decir ahora, porque lo que voy a decir es importante, y si se pierden todos estos conceptos, después van a quedar en el aire. Si yo analizo la información genética contenida en estos cromosomas, la información genética está contenida en segmentos de ADN que se llaman genes. O sea, por ahora, digámoslo de una manera sencilla, cada segmento, cada unidad de información genética se va a llamar gen. ¿Sí? Ya vamos a ver después qué representa el gen. Y ya vamos a ver después qué simboliza o para qué sirve un gen. Pero por ahora, haciéndolo muy sencillo, las unidades de información genética que yo encuentro aquí son los genes. O sea que yo le podría colocar, miren, un montón de genes a estas moléculas. Le pongo los genes como puntitos amarillos, ¿ven? Esta molécula está llena de genes. Los genes son segmentos de ADN. Fíjense que le pongo los genes como si fueran puntitos amarillos. No sé si se dieron cuenta ahí. Muy bien. Ahora, si analizo los genes de cada una de estas moléculas, me voy a encontrar con una situación muy particular. ¿Con qué me voy a encontrar? Que si yo analizo la secuencia de genes que encuentro en esta molécula, de arriba para abajo, por ejemplo, me voy a encontrar, vamos a tomar un ejemplo, con que en un punto determinado están los genes para el color de ojos. Vamos a suponer que, no sé, acá, ahí en ese lugar, tengo los genes para el color de ojos. ¿Sí? En ese punto. Si el ADN es muy largo, ¿cómo sabemos cuándo empieza un cromosoma y cuándo termina? Porque tiene dos extremos. Es como que tengas un hilo muy largo, un hilo que va, imagínate un rollo de hilo que va desde la Costanera de Corrientes hasta la Plaza Central de Resistencia, ese sería el tamaño del hilo. Bueno, el extremo en la Costanera de Corrientes lo podés identificar perfectamente, y lo mismo el extremo en la Plaza de Buenos Aires. Lo de ser zurdo o diestro también lo determina el ADN, no nos vamos a meter en estas cosas, ya va a ser muy interesante que hablemos de esto de ser zurdo o diestro después, pero ahora no nos vamos a distraer de la idea central. Fíjense a lo que quiero llegar. Fíjense que yo he identificado en un segmento de este cromosoma número 1, genes para el color de ojos que me dio mi mamá. Y si yo miro la misma posición en el cromosoma de papá, exactamente la misma posición en el cromosoma de papá, voy a encontrar también genes para, un segundo, genes para el color de ojos. O sea, el cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá tienen genes para las mismas cosas dispuestos en el mismo lugar. ¿Qué significa esto? Que para cada característica tenemos por lo menos un par de genes. Esto significa que si yo tengo ojos marrones, estos ojos marrones dependen de los dos genes que me dieron, uno mi papá y otro mi mamá. Ya vamos a ver cómo es que estos genes interactúan entre sí. ¿Pero qué significa esto? Estos dos cromosomas que son miembros del mismo par, cada uno de ellos tiene una sola molécula de ADN, y de hecho tienen información equivalente, es decir, el cromosoma 1 tiene información equivalente al cromosoma 1 de mamá y de papá, el cromosoma 2 de papá, información equivalente al cromosoma 2 de mamá, y así hasta el último par de cromosomas. Hay una diferencia en el último par, que es el par sexual, pero ya vamos a hablar de esa diferencia dentro de un ratito. Estos cromosomas, ese ejemplo es el mismo que el modelo de la doble hélice. El ADN es una estructura en doble hélice. No vamos a meternos, Nair, con el color de ojos de los abuelos, de los tíos, de los primos. Ya les voy a explicar cómo se transmiten las características genéticas, ¿sí? Vamos a tener clases especiales de esto, y ustedes van a aprender cómo se transmiten las características genéticas de una generación a la otra, y cómo se transmiten las enfermedades de una generación a la otra, pero no nos vamos a meter en eso.
Estamos, a ver, si esto fuera una serie de televisión, estamos en la primera temporada, en el capítulo número 1, y ustedes quieren irse a la temporada 27 al capítulo número 15. No, vamos por partes. ¿Ah? Muy bien. Estos cromosomas, presten atención a lo que voy a decir ahora, que son parte del mismo par, miren lo que voy a anotar, estos cromosomas que son parte del mismo par, son parte del mismo par, o sea, el par 1, se llaman homólogos. Se llaman homólogos. Por lo tanto, los dos cromosomas integrantes del mismo par, claro, estamos hablando de que uno de los integrantes del par es de la mamá y el otro es del papá, se llaman cromosomas homólogos. Insisto en que no me pregunten sobre su historia familiar de color de ojos porque no les voy a contestar. Si analizo mi ADN puedo observar los genes que me dio mamá y papá, pero si profundizo podría llegar a ver mi historial genético. Ni siquiera necesitas profundizar. Haciendo un análisis clínico y un estudio sencillo podemos profundizar en todos los genes de tu familia. Homólogos significa que son miembros del mismo par. ¿Qué querés que explique Gonzalo Mesa? Chicos, ustedes se van por las ramas. Ahora se concentran en lo que digo. Última vez que lo repito. Si ustedes no están concentrados, se están por perder un concepto muy importante. Los cromosomas, miembros de un mismo par, se llaman cromosomas homólogos. Por lo tanto, en el par de cromosomas homólogos hay un cromosoma de mamá y otro de papá. ¿Esto está claro? Muy bien. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Me están preguntando cosas que ya expliqué. Dije que estamos en interfase, e interfase es el momento en el que la célula está tranquila sin dividirse. Bien. Ahora bien, en este momento en el que nosotros tenemos básicamente una célula tranquila en interfase, los cromosomas, cada uno está representado por una molécula de ADN, y el problema aquí es la compresión. El problema es la compresión. O sea, ¿cómo hago para que estos cromosomas puedan caber en el núcleo en este momento? ¿Sí? Si el problema es la compresión, tiene que haber un mecanismo de compresión. ¿Sí? Entonces, en este momento los cromosomas tienen, repito, un mecanismo de compresión. Vamos a ponerlo de otra manera. Tienen que comprimirse. Tienen que comprimirse. Y el mecanismo de compresión, que usan, genera una estructura que se va a llamar cromatina. O sea, la dinámica, el mecanismo que usan para comprimirse, el mecanismo de compresión que van a usar estos cromosomas, genera una estructura que se llama cromatina. Es decir, si nosotros tuviéramos el ADN simplemente pelado, por decirlo de alguna manera, solo, las moléculas no podrían caber en el núcleo. Entonces, estas moléculas diseñan un mecanismo de compresión, y ese mecanismo de compresión se conoce como cromatina. Y ese mecanismo de compresión necesita de una serie de proteínas que son las que logran la compresión del ADN. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la cromatina? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la cromatina que básicamente define nuestro mecanismo de compresión? Vamos a encontrar, miren esto que les voy a decir. Vamos a encontrar el ADN, obviamente, más un grupo de proteínas. Proteínas que se asocian y son las que logran comprimir el ADN. Estas proteínas son de dos tipos. Las histonas y las proteínas
no histónicas. Es decir, que en este momento en el cual nosotros tenemos una célula interfásica, una célula en la cual todavía no hay ningún viso de división celular, la célula está tranquila, no se está dividiendo, está trabajando. Obviamente, si la célula no se está dividiendo, está desarrollando una actividad normal, está trabajando, está secretando, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Bueno, en este momento el núcleo celular va a incluir a los 46 cromosomas, que son 46 moléculas de ADN, pero estas moléculas de ADN no van a estar, digamos, libres en el núcleo, no van a estar desnudas en el núcleo, sino que van a estar asociadas con un grupo de proteínas, y a estas proteínas yo las voy a llamar histonas, a las que básicamente son las responsables de la compresión, y no histónicas a otro grupo de proteínas que se asocian para lograr formar la cromatina, pero que en realidad no son tan representativas del mecanismo de compresión. Ya vamos a ir viendo mejor cómo es esta estructura de las histonas y las no histonas para constituir, junto con el ADN, la cromatina. Entonces, ¿cómo está el ADN en el núcleo interfásico de una célula humana, o de una célula de mamífero, o de una célula animal, o de una célula eucariótica? En estas condiciones, la célula está asociada con proteínas que le permiten comprimirse. El ADN está asociado con proteínas que le permiten comprimirse. ¿Sí? Muy bien. Estas proteínas van a ser las histonas y las proteínas no histónicas. Quiero saber si hasta acá nos entendemos. El motivo real de esta clase es analizar cómo se organiza la cromatina. Ese es el motivo real de esta clase. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Quiero saber si entienden esto que está acá, por favor. ¿Sí o no? Primero, entienden que nosotros estamos hablando de un momento particular de la vida de la célula, que es el momento en el cual la célula está en interfase. En este momento, la célula humana tiene 46 cromosomas, 46 moléculas de ADN heredadas, 23 maternas, 23 paternas, organizadas en dos juegos. El nombre de las proteínas está escrito, Sabrina. Está escrito en el iPad. Esas moléculas se asocian con un grupo de proteínas, las histonas y las proteínas no histónicas, para constituir la cromatina, y esta asociación o cromatina le permite al ADN caber en un espacio tan pequeño como el núcleo. Ahora bien, ¿qué pasa si la célula decide dividirse? Vamos a suponer que la célula recibe un estímulo, repito, vamos a imaginar que la célula recibe un estímulo, y la célula, al recibir este estímulo, decide dividirse. Es un estímulo para la división. Lo primero que hace la célula, antes de dividirse, es duplicar su ADN. La célula, antes de la división, duplica su ADN. ¿Por qué duplica su ADN? Tiene que duplicar su ADN porque obviamente las células hijas tienen que tener la misma cantidad. Quiero saber si esto se entiende. Ese proceso en el cual la célula duplica su ADN se denomina fase S. Ya vamos a ver después por qué se llama así. Por ahora la vamos a llamar fase S, que vendría a ser algo así como abreviatura de fase de síntesis de ADN. Muy bien. Ahora bien, la célula duplicó su ADN. Todavía no se dividió. Esto ocurre antes de la mitosis, ¿sí? Primero duplica su ADN y recién después de duplicar su ADN, la célula se divide. Vamos por partes. ¿Qué pasa si la célula duplicó su ADN? Insisto, ¿qué pasa si la célula duplicó su ADN? Vamos a ver qué pasa. Miren, por favor. Sigue teniendo 46 cromosomas. Pero
pero, como cada molécula se duplicó, ¿sí? Como cada molécula se duplicó, ahora cada cromosoma tiene 2 moléculas. Fíjense, en el esquema yo les había mostrado el cromosoma número 1 de mamá y de papá. Yo les mostré el cromosoma de número 1 de mamá y de papá. Se los dibujé a ambos cromosomas y les puse puntitos amarillos que eran los genes para explicarle que cada cromosoma tenía una secuencia de genes equivalente a la del otro. Supongamos que ahora yo les muestro los mismos cromosomas. Miren, por favor. Ahora este es el cromosoma 1 de papá. Y miren cómo en el cromosoma 1 de papá, este es el cromosoma 1, vamos a poner de mamá, porque pusimos primero el de mamá. Este es el cromosoma 1 de mamá, y este es el cromosoma 1 de papá. Miren bien, y van a ver que el cromosoma 1 de mamá y el cromosoma 1 de papá ahora tienen 2 moléculas. Quiere decir que en este momento, después de la duplicación del ADN, ¿sí? Después de la duplicación del ADN, no, los dos se duplican al mismo tiempo. Todo el ADN se va duplicando simultáneamente. Luego de la duplicación del ADN, el cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá, cada uno tienen 2 moléculas. O sea, sigo teniendo 46 cromosomas. Pero en este momento, un cromosoma es igual a 2 moléculas de ADN. ¿Se entiende? En el caso anterior, un cromosoma era igual a una molécula. Fíjense acá. En este caso, un cromosoma era igual a una molécula, en la interfase. Pero ahora, un cromosoma es igual a 2 moléculas, después de la duplicación del ADN. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora va a empezar la mitosis. Ahora la célula va a entrar en mitosis. Ahora sí, la célula va a entrar en mitosis. Va a entrar en lo que llamamos mitosis. O sea, en el mecanismo de división celular. Y el problema que enfrenta la célula en la mitosis, quiero saber si hasta acá nos entendemos. Quiero que entiendan que la duplicación del ADN es previa a la mitosis. Quiero saber si entendieron que la duplicación del ADN es previa a la mitosis. Bueno, tengan en cuenta este dato. Ahora, presten atención a lo que voy a decir y nadie se distrae. Repito, una vez más, presten atención a lo que voy a decir y nadie se distrae. ¿Sí? Presten mucha atención. En este momento, antes de la mitosis, cada cromosoma, ¿cuántas moléculas tiene? Díganme por el chat. ¿Cuántas moléculas tiene? Vamos, concéntrense. 2. Pero la mitosis tiene que lograr que estas moléculas se separen y se distribuyan en las células hijas, para que cada una de las 2 células hijas resultantes de la mitosis nuevamente tengan 46 cromosomas, cada uno con una molécula. El problema es cómo hacerlo, ¿sí? A ver, repito. La mitosis tiene varias etapas, ¿sí? La mitosis tiene realmente varias etapas. Nosotros vamos a estudiar esas etapas en su momento. Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. No importa ahora los nombres de la mitosis. Lo que importa es que el proceso de la mitosis divide la célula en 2, divide el núcleo, divide el citoplasma en 2, y las moléculas de ADN duplicadas se separan, las moléculas hermanas duplicadas se separan, para que cada célula hija tenga la misma cantidad que tenía originalmente la célula madre. Pero hay un gran problema al tratar de separar las moléculas hermanas. Quiero saber si hasta acá me siguen.
La célula tiene un gran problema al tratar de separar las moléculas hermanas. ¿Cuál es el problema? Al tratar de separar las moléculas hermanas de ADN. Que las moléculas aún comprimidas en lo que nosotros llamamos cromatina, siguen siendo muy grandes. Y por lo tanto son muy difíciles de manipular. Es decir, aunque estas moléculas están comprimidas formando, y ahora no me bosteces, aunque estas moléculas están comprimidas formando cromatina, aún así son lo suficientemente grandes como para que sea muy difícil manipularlas. Entonces, ¿qué hace la célula en la mitosis? Una vez más lo digo, ¿eh? Para que nadie me pregunte. Cuando la célula entra a la mitosis, las moléculas de ADN que originalmente tenía en la interfase se han duplicado. Y si bien están duplicadas y siguen estando como cromatina, aún así son demasiado grandes. La cromatina sirvió para que pudieran caber en el núcleo, pero la cromatina aún así no logra que la molécula sea manejable, es muy grande, es muy poco manejable. Imagínense ustedes que tengan una estructura muy grande, es muy difícil de manejar. Si yo la hago más pequeña, se hace más fácil de manejar. Entonces, en la metafase, o en la mitosis, perdón, la célula comprime mucho más las moléculas de ADN. Repito, la célula comprime mucho más las moléculas de ADN. ¿Sí? Y en una etapa de la mitosis, que se va a llamar metafase, no importan las demás, vamos a ver el máximo nivel de compresión. Y cuando veamos el máximo nivel de compresión, ¿qué vamos a ver? Miren lo que vamos a ver. ¿Vieron el cromosoma 1 de mamá? ¿Cómo lo vamos a ver al cromosoma 1 de mamá? ¿Cómo lo vamos a ver al cromosoma 1 de mamá? Miren cómo lo vamos a ver. Lo vamos a ver así. Ahí están las dos moléculas. Y miren el detalle. Las dos moléculas hermanas están unidas. ¿Ven? Las dos moléculas hermanas están unidas. Lo voy a dibujar mejor, no me gusta cómo quedó dibujado. Ahí se ve mejor. Las dos moléculas hermanas están unidas. En el medio. Y han alcanzado un nivel muy, muy importante de compresión, tanta compresión que ahora se pueden manejar. Así se ve ahora el cromosoma 1 de mamá. Fíjense que las dos moléculas están unidas en la parte media. ¿Y cómo se ve el cromosoma 1 de papá? ¿Cómo se vería el cromosoma 1 de papá? Miren cómo se ve. Así se ve el cromosoma 1 de papá. Las dos moléculas de ADN de cromosoma 1 de papá también están unidas en la parte media y esta es la forma en la que veo el cromosoma. Es decir, esta forma de ver los cromosomas, obedece a que durante la mitosis, para poder separar las moléculas hijas, que de hecho estaban duplicadas, o sea, la molécula de ADN se había duplicado, para poder separarlas, yo necesito comprimirlas al máximo. Y en un primer momento, durante la metafase, las moléculas se ven así. Por lo tanto, este es el cromosoma 1 de mamá y este es el cromosoma 1 de papá. Y en este momento, cada cromosoma sigue teniendo dos moléculas de ADN. Quiero saber si entienden lo que ha pasado. Por lo tanto, vayan viendo la secuencia de acontecimientos. En el núcleo interfásico, que es el lugar en donde comienza el esquema, en nuestro núcleo interfásico,
Teníamos 46 cromosomas distribuidos en dos pares, en dos grupos de 23, o en dos secuencias de 23, 23 pares podríamos decir, y básicamente el resultado es que cada cromosoma es una molécula. No, los cromosomas del padre y de la madre tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ahora, cuando entramos en duplicación del ADN, fase S, cada cromosoma tiene dos moléculas. Y cuando entramos en mitosis, cada cromosoma con esas dos moléculas alcanza un grado máximo de compresión para poder manejar estas moléculas. Estos se llaman cromosomas metafásicos. ¿Sí? Estos serían cromosomas metafásicos y los anteriores serían cromosomas interfásicos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de ADN tiene cada cromosoma interfásico? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Y si les pregunto, ¿cuántas moléculas de ADN tiene cada cromosoma metafásico? ¿Cuál sería la respuesta? 2. Estos son cromosomas metafásicos. Cromosomas metafásicos. Vamos a dibujarlo, escribirlo mejor, porque después me dicen que no entienden la letra y vamos a hacer el esfuerzo para que se vea bien. Cromosomas metafásicos. Perfecto. La mitosis, ¿qué es lo que va a lograr? ¿Los cromosomas metafásicos están asociados a proteínas también? Sí, porque los cromosomas metafásicos serían un nivel más importante de compresión que el nivel de la cromatina sola. ¿Sí? Ahora, estos cromosomas metafásicos ahora van a lograr, gracias a la mitosis, que las moléculas hermanas se separen, y al separarse las moléculas hermanas, cada molécula hermana va a ir a una célula hija. ¿Está? Vamos a ver si entendemos esto. Vamos a generar dos células hijas al final de la mitosis. Miren esto. Presten mucha atención. Al final de la mitosis vamos a tener dos células hijas. Bien. Cada célula hija, resultante al final de la mitosis, va a tener su núcleo. Cada célula hija resultante, repito, al final de la mitosis va a tener su núcleo. Muy bien. Y obviamente va a tener su citoplasma también. ¿Sí? Estas células son el resultado de la división de la célula original. Para eso la célula original pasó por la mitosis. La célula original tenía 46 cromosomas, y 46 cromosomas donde cada cromosoma era una sola molécula. Las células hijas tienen que tener exactamente lo mismo que la célula madre. Ahora, ¿qué significa esto? Que esta tiene 46 simples y esta tiene 46 simples. Cuando digo simple, me refiero a que no tiene cada molécula, cada cromosoma tiene una molécula de ADN. Ahora, miren esto. Presten atención a este dato. La célula madre desapareció. La célula madre se transformó en dos células hijas. ¿Ah? Miren este dato. Miren acá, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo. Todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y miren el cuadro, ¿sí? Una vez más lo repito. Todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y mire el cuadro. Miren el cromosoma 1 de mamá. Miren el cromosoma 1, el cromosoma metafásico número 1 de mamá. Miren el cromosoma metafásico número 1 de mamá. Una vez más lo digo. Miren el cromosoma metafásico número 1 de mamá. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene? 2. Miren lo que pasa con estas moléculas. Una de ellas va a una célula y la otra a la otra célula.
una de las moléculas de ADN de ese cromosoma doble va a una célula y la otra va a la otra célula. Y miren ahora el cromosoma número 1 de papá. Miren el cromosoma número 1 de papá, por favor. No, un pedazo y un pedazo no, Ojeda. Una molécula y una molécula. ¿Cómo un pedazo y un pedazo? Esto no es queso. ¿Sí? Miren. Miren el cromosoma 1 de papá. Mírenlo. Una molécula va a una célula y la otra va a la otra célula. ¿Esto se entiende? Quiero saber si entendemos lo que ha pasado. Miren el esquema y díganme si lo han entendido. Mírenlo bien. Si las moléculas están tan comprimidas, ¿cómo se separan para ir cada una a una célula? Porque hay un mecanismo durante la mitosis que separa cada una de las moléculas y las distribuye en las células hijas. Ya vamos a estudiar ese mecanismo. Muy bien. 23, no. A ver. No vamos a hablar de los centriolos. ¿Cuántas moléculas originales tenía la célula madre? 46. ¿Cuántas moléculas originales tienen las células hijas? 46. Entonces, vamos a ver si lo decimos de una manera sencilla, una vez más. Presten atención, total, después le sacan una foto al esquema y se terminó la historia. Presten atención. La molécula, la célula original, la célula madre, desaparece y origina dos células hijas. La célula madre original tenía 46 moléculas de ADN, o sea, 46 cromosomas, cada uno con una molécula de ADN, organizados en 23 pares. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. Ahora, esta célula que recibió un estímulo va a iniciar la mitosis. Previamente a la mitosis, la célula duplica su ADN. Mientras la célula duplique su ADN, sigue siendo una sola. Una vez que terminó la duplicación del ADN, tiene el doble de moléculas, porque cada cromosoma duplicó su molécula. No tiene el doble de cromosomas, siguen siendo 46 cromosomas, pero ahora cada cromosoma tiene 2 moléculas. Lo que tiene que hacer la célula en la mitosis, o sea, la mitosis existe para distribuir el citoplasma de la madre entre las dos hijas y para distribuir las moléculas de ADN duplicadas entre las dos hijas. Para eso existe la mitosis, si no, no tendría razón de ser. Durante la mitosis, para poder manejar estas moléculas de ADN duplicadas que son tan grandes, se comprimen todavía más y se unen, generando esta imagen que les acabo de mostrar. Se las voy a resaltar a la imagen, que es la imagen de los cromosomas metafásicos. Ahí le resalto el cromosoma metafásico de mamá y le resalto el cromosoma metafásico de papá. No, no. Una vez que se duplican las moléculas, ya hablamos de cromosomas metafásicos, no. Estos cromosomas aparecen así en esta fase de la mitosis. Antes y después no tienen ese nombre. Bien. Ahora, luego de que estamos en la mitosis y aparecen los cromosomas metafásicos, la célula se encarga de separar las moléculas hijas, las moléculas hermanas, para llevarlas a las células hijas. Como yo acabo de separarlas y he mostrado la separación con flechas rojas y flechas azules. El resultado es que después de la mitosis, la célula vuelve a descomprimir la cromatina al nivel que tenía originalmente, el de la célula madre, y cada célula hija queda de nuevo con 46 cromosomas simples, que son iguales a los de la madre. El estímulo que provoca no es duplicamiento, la duplicación. ¿Tiene nombre? Sí tiene nombre, pero eso está en los capítulos de la telenovela que vienen mucho más adelante. Muy bien. Quiero saber si entienden este cuadro. Todos entendemos este cuadro. ¿Sí? Muy bien. Una vez más pregunto si todos entendemos este cuadro. ¿Estamos hasta acá?
Las dos células hijas pueden dividirse de nuevo, claro, y hacer exactamente lo mismo que la madre. Vuelven a quedar como cromatina, vuelven a quedar como cromatina. Quiero saber si hasta acá entendemos esto. Lo voy a dibujar de una forma distinta. Primero, sáquenle una foto a este esquema. O sea que las células hijas siguen teniendo un número diploide. Sí. Sáquenle una foto a este esquema. Se lo pongo más chiquito. Ahí está. Sáquenle una foto, ya le sacaron la foto. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo de una manera más esquemática. Quiero saber si hasta acá nos entendimos una vez más preguntas. Dale, que se va la clase. Se me va la clase, me queda media hora nomás. Muy bien. Quiero saber este esquema en la memoria visual de todo el mundo. Bien. Miren ahora. Supongamos que lo hacemos de una manera más simple. Miren aquí. Vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Tratemos de que sea una forma más sencilla. A ver. Supongamos que trazo una línea. En esta línea que voy a trazar, la primera parte de la línea, le vamos a poner un tono distinto. Toda la primera parte va a ser la interfase. La segunda parte va a ser la mitosis. Fíjense que le puse dos colores diferentes, ¿ven? Perfecto. Acá en la interfase nosotros hemos dicho, que la célula tenía 46 cromosomas y esos 46 cromosomas eran 46 cromosomas simples. Pero también dijimos que aquí en la interfase la célula recibía un estímulo y duplicaba su ADN. Por lo tanto, vamos a dividir la interfase en etapas. Miren esto que voy a poner ahora. Vamos a dividir la interfase en etapas. A esta etapa la vamos a llamar G1, a esta etapa la vamos a llamar S y a esta etapa la vamos a llamar G2. Bien. Ahora, en G1, la célula tiene 23 pares. Por supuesto, hay 23 de mamá y 23 de papá. Y si tomamos como ejemplo uno de esos pares de cromosomas, vamos a poner otro nombre ahora u otro par ahora, el par número 7, por ejemplo. Estos cromosomas en el par número 7 están así, como cromatina. Este sería el cromosoma número 7 de mamá y este sería el cromosoma número 7 de papá. ¿Estamos o no? ¿Entendimos esto? Miren bien, esto es lo que pasa en G1. ¿Ven? Esto es lo que va a ocurrir en G1. Ahora, la célula duplica su ADN y vamos a la fase S. Esta es la fase S en la que se duplica el ADN, duplicación. El ADN se duplica en la fase S. O sea que aquí hemos tenido en este momento la duplicación del ADN. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, si tuvimos la duplicación del ADN en la fase S, vemos ahora lo que pasa en la siguiente etapa de la interfase, luego de la fase S, que sería la etapa llamada G2. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en G2? Miren lo que vamos a encontrar en G2. Fíjense. Vamos a traerlo más abajo para que sea fácil de entender. Ahora,
Este es el cromosoma 7 de mamá, tiene dos moléculas. Y este es el cromosoma 7 de papá, tiene dos moléculas. ¿Se entiende? Muy bien. Quiero saber si lo entendemos. Pucha, no me sale el símbolo. A ver. Ahí me salió. Bien. Medio feo, pero salió. Bien. Ahora tengo los cromosomas duplicados. Bien. Ahora vamos a la mitosis. Y en la mitosis entramos en una fase que es la metafase. En la metafase de la mitosis. En la metafase de la mitosis. En la metafase de la mitosis, estos cromosomas se comprimieron mucho más y ahora tengo el cromosoma 7 de mamá y el cromosoma 7 de papá, pero mucho más comprimidos. ¿Sí? Ahí está. Este es el cromosoma 7, este es el cromosoma 7, este es de mamá y este es de papá. Estos cromosomas siempre se llamaron homólogos. Estos siempre fueron homólogos. Estos siempre fueron homólogos. Estos siempre fueron homólogos. Quiero saber si entendemos esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Lo entendemos hasta acá? Bien. Entonces, voy a tomar uno de estos cromosomas para hacer un análisis un poco más detallado. Tomo uno de estos cromosomas, cualquiera de los dos, y lo dibujo aquí. Bien. El cromosoma tiene dos moléculas. Están unidas en la parte media. Fíjense, el cromosoma, repito, tiene dos moléculas, están unidas en la parte media. Miren esto, presten mucha atención a lo que les voy a dibujar. Aquí tengo que hacerlo un poquito más grande, a ver si ahí lo vemos mejor. Aquí tengo una molécula, aquí tengo la otra molécula. Cada una de las moléculas se llama, miren por favor, cada una de las moléculas se llama cromátide. Cada una de las moléculas se llama cromátide. Y cada cromátide incluye una de las dos moléculas que ahora conforman el cromosoma. Aquí tengo una molécula de ADN, aquí tengo otra molécula de ADN, y estas moléculas son hermanas. A ver si ahora que lo dibujé, lo entendemos un poco mejor. Ahí está. Cada molécula de ADN forma una cromátide. Sí, puede ser cualquiera. Cada molécula de ADN forma una cromátide. ¿Ven? Insisto, cada molécula de ADN forma una cromátide. Por lo tanto, el cromosoma metafásico tiene dos cromátides y están unidas en un segmento que se va a llamar centrómero. Ya vamos a hablar de esto después. Y estas dos cromátides, cada una tiene una molécula de ADN y estas moléculas de ADN son hermanas. Si quieren se lo escribo más grande. Estas moléculas de ADN son hermanas. Muy bien. Quiero saber si hasta acá me entendieron.
solo se llaman cromátides en los cromosomas metafásicos. Solo se llaman cromátides en los cromosomas metafásicos. Muy bien. Quiero saber si hasta acá entienden esto. Es lo mismo que dibujé antes. Es lo mismo que dibujé antes. Fíjense, en la interfase, en lo que llamamos periodo G1 de la interfase, cromátida es lo mismo que cromátida, es lo mismo que cromátide, sí. ¿Por qué serían hermanas? Porque las dos moléculas de ADN de ese cromosoma derivaron de la duplicación de una molécula original. O sea, las dos moléculas de ADN de ese cromosoma derivan de la misma molécula de ADN madre. Por lo tanto, si derivan de la misma madre, son hermanas. Miren bien, durante G1, miren G1. G1 es parte de la interfase, ¿ven? Durante G1, la célula siempre tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. 23 cromosomas maternos y 23 paternos. Muy bien. En ese momento están organizados como cromatina. Le vamos a poner esto para que les resulte fácil de entender. Tanto el de la mamá como el del papá están como cromatina. ¿Bien? Muy bien. Ahora bien, presten atención. Tanto uno como otro están como cromatina. Se duplica el ADN en la fase S. Recuerden que la fase de duplicación es la fase S. Tengan en cuenta que esta fase de duplicación es la fase S, es parte de la interfase. ¿Sí? Es parte de la interfase. Y una vez que el ADN fue duplicado, cada molécula se duplicó y cada cromosoma tiene dos moléculas. Siguen estando como cromatina. Pero ahora viene la mitosis, y en la mitosis hay varias etapas: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. No importa ahora cuáles son las etapas. Y en la metafase se alcanza el máximo nivel de compresión y las dos moléculas se unen formando el cromosoma metafásico. Este cromosoma metafásico está doble porque tiene dos moléculas de ADN. Y en este caso son moléculas hermanas y cada una de las moléculas forma lo que se llama cromátide del cromosoma metafásico. Quiero saber si hasta acá nos entendemos. Fíjense que lo que nosotros tenemos que estudiar es el mecanismo de compresión de la cromatina, ¿sí? Todavía no estamos ni siquiera hablando del mecanismo de compresión de la cromatina porque tenemos que entender qué es la cromatina y en qué momento ocurre. Cuando la cromatina se duplica antes de la mitosis, la estructura nuclear sufre alguna modificación o permanece igual. Durante la fase S, que es la fase de duplicación del ADN, Jiménez, el núcleo permanece intacto, permanece igual. Pero durante la mitosis, la envoltura nuclear, o sea, la envoltura doble que rodea el núcleo, desaparece. Desaparece al comienzo y se vuelve a organizar al final de la mitosis. Muy bien. Presten atención a esto, y acá viene un concepto muy importante. Por favor. Todo el mundo concentrado, ¿sí? Porque si no, no vamos a entender esto. Todo el mundo concentrado, porque si no, no lo vamos a entender. Todo el mundo concentrado, una vez más lo pido. Por favor, ¿sí? Cámaras prendidas, todo el mundo concentrado. Presten atención a esto. Vamos a ubicarnos en la interfase. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en la interfase? Montero, ni se te ocurra bostezar. ¿Cuántas moléculas de ADN totales hay en la interfase? Totales, en el núcleo, totales. 46. Ahí estamos. ¿Distribuidas en cuántos pares? ¿Distribuidas en cuántos pares? 23 pares. Una vez más lo expreso aquí. Tenemos 46 distribuidas en 23 y 23. ¿Esto está claro? Bien.
Por lo tanto, ¿cuántos juegos hay? ¿Hay un juego o hay dos juegos? Hay dos juegos. Presten atención a lo que les voy a decir ahora. Presten atención a lo que les voy a decir ahora. Cada juego de 23 se llama, miren esto. Lo voy a poner en mayúsculas. Cada juego de 23 se llama ploidía. Cada juego de 23 es una ploidía. Cada juego de 23 es una ploidía. Por lo tanto, ¿cuántas ploidías tengo? 2. Tengo 2 ploidías. Y como tengo 2 ploidías, la célula es, miren esto, diploide. En otras palabras, nuestras células somáticas, las células del cuerpo, son diploides. ¿Qué significa que son diploides? Significa que tienen 2 ploidías. ¿Esto se entiende? Y en todo momento son diploides. ¿Por qué? Porque no importa que el cromosoma tenga una molécula o dos, siempre es uno. Ya vamos a hablar de las sexuales. Repito, todas las células somáticas, voy a ponerle acá para que no haya dudas, somáticas, tienen 2 ploidías. Todas las células somáticas tienen 2 ploidías. Entonces, ¿en la metafase hay 4? No. Porque en la metafase sigue habiendo 46 cromosomas. Simplemente son cromosomas dobles. O sea, a ver si nos entendemos. Presten atención a esto. Chicos, préstenme atención, por favor. Cuando yo hablo de ploidía, digo, cada ploidía tiene 23 cromosomas. Pero no importa si el cromosoma es un cromosoma con una o con 2 moléculas. O sea, en la célula en interfase, la célula es diploide porque tiene 23 cromosomas y 23 cromosomas. O sea, tiene 2 ploidías. En este caso, cada cromosoma es simple. Sí, una ploidía sería aportada por la madre y otra sería aportada por el padre. Ahora, en G2, la célula sigue teniendo 2 ploidías. En G2, la célula sigue teniendo 2 ploidías. Aunque cada cromosoma tiene 2 moléculas. ¿Esto se entiende? Y en metafase, la célula sigue teniendo 2 ploidías, aunque cada cromosoma sigue teniendo 2 moléculas. O sea, la ploidía hace referencia al número de cromosomas. Sigue siendo ploidía si alguien tiene un cromosoma de más o de menos. Ya vamos a ver, Luciano, qué pasa cuando tenemos un cromosoma de más o de menos. Ahora no vamos a ver eso. Quiero saber si entienden que la célula siempre es diploide. Somáticas son las células del cuerpo, las células comunes y corrientes del cuerpo. ¿Está? Pero, miren acá, pero los gametos o sea, espermatozoide y ovocito, tienen solo 23 cromosomas. Los gametos, en vez de tener 46, los gametos tienen solo 23. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene que unirse al ovocito y al unirse completan los 46.
Por lo tanto, los gametos que tienen solo 23 cromosomas tienen una haploidía y por lo tanto son, miren esto, haploides. Entonces, las células somáticas, que son las células comunes y corrientes del cuerpo, siempre tienen 46 cromosomas o dos ploidías, independientemente de que se dividan o no. Aún durante la división siguen siendo diploides, pero los gametos siempre tienen, los gametos formados, o sea, espermatozoides y ovocitos, siempre tienen la mitad. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que tener espermatozoides con 23 cromosomas para que al unirse a los espermatozoides, al ovocito de una mujer. Agostina, ¿qué es ese bostezo? Agostina, se genere un nuevo individuo. Por lo tanto, los gametos son haploides, porque tienen una sola haploidía. Quiero saber si entienden esto. Sáquenle una foto a este esquema. Muy bien. Quiero saber si entendimos esto. Perfecto. Ahora, la haploidía se puede, la haploidía, bueno, decimos que cada juego de 23 es una haploidía, ¿sí? Victoria, concéntrate. Repito, cada juego de 23 es una haploidía, ¿se entiende? Por lo tanto, como las células somáticas, o sea, las del cuerpo, tienen dos juegos de 23, siempre son diploides, independientemente del momento en el que se encuentren, porque aún después de duplicar el ADN en la fase G2, una vez que el ADN fue duplicado, sigue habiendo el mismo número de cromosomas. En G2, G2 es el intervalo entre la duplicación del ADN y el comienzo de la mitosis. Eso es G2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en cambio, los gametos, que son los gametos que tienen que fecundarse, solo pueden tener 23 cromosomas y por lo tanto son haploides. Ahora, presten atención a este dato, muy importante. Cada haploidía puede representarse con una letra. ¿Sí? La letra es una N. Por lo tanto, decimos que una haploidía es igual a 1N. Por lo tanto, ¿cuál es el valor N de las células diploides? 2. Miren ahí. El valor de las células diploides es 2N. Y el valor de las células haploides es 1N. ¿Se entiende? Entonces, una célula somática tiene un valor de 2 ploidías, o sea, un valor de 2N, y siempre lo va a mantener. Porque la haploidía hace referencia al número de cromosomas, no al número de moléculas. Miren bien, por favor. Ahora sí, sáquenle una foto. Repito, sáquenle una foto. Y vamos a un dato más.
vamos a un dato más. Y acá, última idea, necesito su mayor concentración. Otra vez. Dibujamos acá el ciclo celular. Se llama ciclo celular a la historia de vida de la célula. Aquí viene la interfase, G1. Aquí viene S. Aquí viene G2. Y aquí viene la mitosis. ¿Sí? Muy bien. A ver. Todo el mundo concentrado. Las células somáticas, de las que hemos hablado hasta ahora. Un segundo, por favor. Fíjense. Las células somáticas en G1 tienen 46 cromosomas, o sea, tienen 23 más 23. Eso significa que tienen N más N, 2N. ¿Estamos de acuerdo o no? Son diploides. ¿Sí o no? Bien. Entonces, el valor N hace referencia a la ploidía. Es decir, el valor N hace referencia al número de cromosomas. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. En este momento, un cromosoma es igual a una molécula de ADN. ¿Todos de acuerdo? Bien. Pero tenemos otro valor. Este es el valor N. Tenemos otro valor. Tenemos lo que llamamos valor C. El valor C hace referencia al número de moléculas de ADN, no al número de cromosomas. Recuerden que las ploidías hacen referencia al número de cromosomas. No es lo mismo que un gen Valentín. Dentro del cromosoma hay miles de genes. Por lo tanto, miren acá, por favor. Presten atención a lo que les estoy marcando. No copien nada. Por favor, no copien nada. No copien nada. Recapitulemos. Las células somáticas en G1 tienen 46 cromosomas y en este caso un cromosoma es una molécula de ADN. Por lo tanto, tienen dos ploidías, porque cada ploidía representa 23 cromosomas. Ploidía con 23 cromosomas. Con 23 cromosomas. Muy bien. Ahora, el valor C no hace referencia al número de cromosomas, sino al número de moléculas. Entonces, en este momento, yo tengo... Miren por favor, dejen de copiar. Como un cromosoma es igual a una molécula, vamos a acomodar esto. Yo tengo un juego de 23 moléculas y otro juego de 23 moléculas. Esto es igual a 1C y esto es igual a 1C. Por lo tanto, tengo un valor C, tengo un valor C de 2C. En este momento, el valor N y el valor C son iguales. O sea, acá tengo 2N y 2C. ¿Se comprende? Lo dibujo mejor. Tengo
2N y tengo 2C. ¿Por qué tengo 2N y tengo 2C? Porque N representa 23 cromosomas y C representa 23 moléculas. No, no es lo mismo, porque N representa 23 cromosomas y C representa 23 moléculas. Miren lo que pasa en G2. En G2 tengo 46 cromosomas dobles. ¿Se acuerdan? Exacto. En G2 tenemos 46 cromosomas dobles. O sea, tengo 23 dobles y 23 dobles. Entonces, sigo teniendo, miren acá, sigo teniendo 2N, porque sigo teniendo dos juegos de 23 cromosomas, no importa que fueran cromosomas dobles. Pero tengo, miren esto, 4C. ¿Por qué tengo 4C? Porque si yo tengo 23 cromosomas dobles, tengo 23 moléculas y 23 moléculas. Y si en el otro juego tengo 23 cromosomas dobles, tengo 23 moléculas y 23 moléculas. O sea que en G2 tengo 2N y 4C. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, miren, 23 dobles, vamos a ver si lo podemos hacer de manera que se entienda. Yo tengo 23 dobles, ¿se entiende? Lo hago así. Y tengo 23 dobles. Esto es 1N. 1N, ¿se entiende? Por eso tengo 2N. Porque son 23 cromosomas. Pero esto, si bien es 1N, porque son 23 cromosomas, cada cromosoma tiene dos moléculas. Por lo tanto, esto es 2C. Por eso tengo 4C. ¿Por qué? Porque el valor N habla de cromosomas y el valor C viene de moléculas. Las ploidías hacen referencia al valor N, no al valor C. ¿Se entiende? Las ploidías hacen referencia al valor N, no al valor C. Quiero saber si entienden esto. Quiero saber si entienden este dato. Claro, tenemos, ¿qué significa la C? La C significa 23 moléculas. El valor C representa el número de moléculas. Una N son 23 cromosomas y una C son 23 moléculas. Entonces, una N es 23 cromosomas y una C son 23 moléculas. Por lo tanto, ¿cuándo coincide el valor N con el valor C? Cuando cada cromosoma tiene una molécula. No, la C no tiene nada que ver con la célula nueva. C por cantidad de ADN. Abreviatura de cantidad de ADN. N si quieren abreviatura de número de cromosomas. ¿Qué es lo que no entendé? ¿De dónde sale qué molécula?
Juanita, acabamos de decir durante toda la clase que estamos hablando de moléculas de ADN, que la célula tiene, chicos, escúchenme, una vez más lo digo, durante toda la clase dijimos lo siguiente, dijimos que la molécula de ADN en la interfase es una sola, que cada cromosoma en la interfase tiene una molécula, y que luego de la duplicación del ADN, cada cromosoma tiene dos moléculas. ¿En eso estamos de acuerdo o no? Bien. Dijimos que se llama valor N a el valor que define las ploidías. Por lo tanto, 1N es igual a 23 cromosomas. Como la célula siempre tiene 46 cromosomas, siempre va a tener 2N. Ahora, aunque la célula siempre tenga 46 cromosomas, o sea, 2N, después de la duplicación, el número de moléculas no va a ser 46. El número de moléculas va a ser el doble. Va a ser 92. ¿Está? Por lo tanto, aunque el valor N no cambia nunca, porque el valor N hace referencia al número de cromosomas, entonces, en la interfase hay dos juegos de 23 cromosomas simples, 2N, y en la fase G2 hay dos juegos de 23 cromosomas dobles, 2N, pero siempre son 23 cromosomas, un juego, 23 cromosomas, el otro juego, simples en un caso y dobles en el otro, pero siguen siendo cromosomas. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Ahora, el problema está en que, si bien el valor N hace referencia al número de cromosomas, el valor C hace referencia a la cantidad de moléculas. Entonces, en la interfase donde un cromosoma es una molécula, valor N es igual a valor C. Pero luego en G2, cuando un cromosoma es igual a dos moléculas, el valor C se duplica. ¿Esto está claro? Muy bien. Sáquenle una foto a esto. Sáquenle una foto a esto. Muy bien. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es comenzar a entender el mecanismo que usa la célula para comprimir su ADN en la interfase y generar la cromatina. Y luego que aprendemos el mecanismo que usa la célula para comprimir su ADN y generar la cromatina, vamos a ver cómo la célula transforma esa cromatina en cromosomas durante la mitosis. Muy bien. El spoiler está en estos tres esquemas. Va a haber una pregunta de estos tres esquemas. Los gametos, que son los que tienen solo 23 cromosomas, cuando el espermatozoide se une al ovocito, completan los 46, claro, no. Cuando el espermatozoide se une al ovocito, forman un nuevo ser con 46 cromosomas. No, que tenga 4C no le da ningún nombre. El nombre diploide deriva del valor N, no del valor C. Sí, esto entra en el examen del 28, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, niños, ya me pasé de tiempo, son las 11:15, la clase tenía que terminar a las 11. ¿Qué no? ¿No? ¿Qué anga? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Miren para dónde disparan, ¿eh? Para el 25 de noviembre. ¿No hay dudas? Muy bien, me alegro que no haya dudas.
¿La mitosis es la encargada de separar las células hermanas y formar nuevos cromosomas? No, los nuevos cromosomas se forman en la fase S. La mitosis es la encargada de separar las moléculas hermanas. ¿Tienen los 3 esquemas? ¿Le sacaron fotos a los 3 esquemas? Ya vamos a hablar de la meiosis. ¿Todo el apunte o solo hasta donde vimos hoy? No, solo hasta donde vimos hoy. ¿A qué hora es la siguiente clase? En 15 minutos. ¿Quieren que muestre los esquemas de nuevo? Bueno, vamos al primero, que era este. Sáquenle una foto si quieren ahí. ¿Cómo está organizada la envoltura nuclear? Ya será tema de otra clase, eso Corbarán. La siguiente sería esta. Y la última sería esta. Muy bien. ¿Alguna duda final? Muy bien, chicos. Perfecto. Nos vemos dentro de un rato. Siguiente clase en 15 o 20 minutos. De ahí nos separamos. Kinesiología va por su cuenta, medicina va por su cuenta. Y nos vemos la próxima. O a lo mejor en un rato, quién sabe. Chau, chau.